Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, donde vamos a explorar el fascinante mundo del análisis de la escritura. Sí. ¿Alguna vez te has preguntado si tu letra puede revelar secretos sobre tu personalidad? Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la grafología, esa práctica que dice analizar la personalidad a través de la escritura. Ajá. Y la vamos a comparar con otras disciplinas que sí tienen base científica, como la grafonomía, la gramatología, la grafémica y muchas más. Es un tema que genera mucha curiosidad y a veces confusión porque se mezclan ideas de diferentes campos. Claro. Lo interesante es que podemos aprovechar esa curiosidad para entender cómo se estudia la escritura desde diferentes perspectivas. Exacto. Y para añadirle un toque personal a este viaje, les confieso que en el 2006, cuando estaba terminando la prepa, mi papá me inscribió a un curso de grafología. Interesante. Imagínense. Yo con 19 años creyendo que podía analizar la letra de cualquiera y descubrir sus secretos más profundos. Esa experiencia personal nos da una entrada muy interesante al tema porque nos permite entender cómo se ha popularizado la grafología incluso sin tener un respaldo científico sólido. Exactamente. Recuerdo que en ese curso nos pedían una muestra de escritura a mano de 2 páginas escrita con bolígrafo Uy. y una hoja adicional para analizar la presión que la persona ejercía al escribir. Era casi como un examen médico. Es curioso cómo se le da tanta importancia a detalles como la presión o la inclinación de las letras, cuando en realidad no hay evidencia científica que demuestre que esos rasgos estén relacionados con la personalidad. ¿Ya? Ni hablar del margen de error. En el curso el profesor nos decía que había un 15% de margen de error. Y lo justificaba diciendo que la persona podía estar enferma o tomando algún medicamento. Eso es un punto clave que nos hace dudar de la validez de la grafología. Sí. Si se admite un margen de error tan amplio, ¿cómo podemos confiar en sus resultados? Justo eso me pregunto ahora. Si hasta mi vecino podría haber analizado mi letra y tener la misma probabilidad de acierto que un grafólogo profesional. Lo importante es que esta experiencia nos lleva a cuestionar las bases de la grafología y a buscar respuestas en disciplinas que sí se rigen por el método científico. Totalmente. Y hablando de ciencia, me gustaría que nos explicaras un poco sobre los orígenes de la grafología y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Con gusto. La grafología como disciplina surge en el siglo XVIII mezclando ideas de la psicología y el análisis de la escritura. Ajá. Uno de los pioneros fue Jean Hippolyte Michon, considerado el padre de la grafología, quien creó un sistema para analizar la escritura y relacionarla con la personalidad. ¿Y qué hay de esa idea de que la escritura refleja el inconsciente? Me suena algo que podría haber dicho Freud. Es cierto, la influencia del psicoanálisis en la grafología es innegable. De hecho, en Argentina, el psicoanalista Federico Averasturi incorporó la grafología a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1929. Increíble. O sea que la grafología llegó a tener un lugar en la academia, pero eso no significa que sea una ciencia, ¿verdad? Exacto. A pesar de su popularidad, la grafología ha sido objeto de muchas críticas por parte de la comunidad científica. El problema principal es que no ha podido demostrar de forma consistente que puede predecir la personalidad de una persona con precisión. O sea que al final es como leer el horóscopo, te dicen cosas generales que pueden aplicar a cualquiera. Es una buena analogía. Se ha demostrado que la grafología a menudo utiliza lo que se conoce como el efecto Fodder, que consiste en formular afirmaciones vagas y generales que la gente tiende a interpretar como descripciones precisas de sí misma. Claro. Como cuando te dicen, eres una persona creativa con un gran potencial, o a veces eres tímido, pero en el fondo eres muy sociable. ¿Quién nos identifica con eso? Exactamente. Y además del efecto Fodder, la grafología tiene otro problema. La falta de estandarización. No existe un método único y universalmente aceptado para analizar la escritura. Ya veo. Cada grafólogo tiene su propia interpretación, lo que lleva a resultados contradictorios. Eso me recuerda a mi experiencia en el curso. El profesor nos daba unas reglas generales, pero al final cada uno interpretaba las muestras de escritura a su manera. Era muy subjetivo. Esa subjetividad es uno de los principales puntos débiles de la grafología si no hay un método objetivo y replicable. ¿Cómo podemos asegurar que los resultados son válidos? Es aquí donde entran en juego las disciplinas que sí se basan en el método científico, como la grafonomía, que se centra en el estudio del gesto gráfico, y los movimientos musculares que intervienen en la escritura. Eso suena mucho más científico. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la grafonomía y cómo se diferencia de la grafología? Por supuesto. La grafonomía, a diferencia de la grafología, no busca interpretar la personalidad a través de la escritura. Su objetivo es comprender cómo se produce el acto de escribir desde un punto de vista fisiológico y biomecánico. O sea que en vez de buscar significados ocultos en la forma de las letras,
La grafonomía se centra en el proceso físico de la escritura. Exactamente. Los grafónomos estudian la coordinación de los músculos de la mano y el brazo, la presión que se ejerce sobre el papel, la velocidad y el ritmo de la escritura, entre otros aspectos. Y eso tiene aplicaciones prácticas, ¿verdad? No se queda solo en la teoría. Por supuesto que no. La grafonomía tiene aplicaciones en campos como la ergonomía, la educación, la rehabilitación y la tecnología. Es increíble cómo una misma acción como la escritura puede ser estudiada desde perspectivas tan diferentes. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué la gente sigue creyendo en la grafología si no tiene un respaldo científico? Es una pregunta compleja que nos lleva a reflexionar sobre cómo se construyen las creencias y cómo se difunde la información. Ya, me encantaría profundizar en ese tema. Pero creo que lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Por ahora nos quedamos con la idea de que hay que ser críticos con la información que recibimos y buscar siempre la evidencia científica. Totalmente de acuerdo. La ciencia nos ofrece herramientas para analizar el mundo que nos rodea de forma objetiva. Y en caso de la escritura, nos abre la puerta a un universo de conocimientos fascinantes. Nos vemos en la segunda parte para seguir explorando este apasionante mundo. Hasta luego. Retomando nuestra conversación, creo que es importante analizar por qué la grafología sigue siendo tan popular a pesar de la falta de evidencia científica que la respalde. Sí, es algo que me intriga. ¿Por qué la gente le da tanta credibilidad a algo que no ha sido comprobado? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la grafología ofrece una promesa muy atractiva, la posibilidad de conocer a fondo la personalidad de alguien a través de un simple análisis de su escritura. Es como una fórmula mágica que nos da acceso a información privilegiada. Claro. Es tan tentador pensar que podemos desentrañar los secretos de alguien con solo mirar su letra. Es como una forma de lectura en frío, ¿no? Donde se usan pistas sutiles para crear la ilusión de que se sabe mucho más de lo que realmente se sabe. Exactamente, la grafología se aprovecha de nuestra curiosidad natural por los demás y de nuestro deseo de encontrar explicaciones sencillas para comportamientos complejos. Y también creo que influye la forma en que se presenta la grafología en los medios de comunicación. Muchas veces se le da un tratamiento sensacionalista como si fuera una ciencia infalible. Sí, lamentablemente los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de la grafología, presentándola como algo más serio de lo que realmente es. Y esto nos lleva a un caso que ha generado mucha polémica en México, el de Marifer Centeno, quien se ha convertido en una figura muy mediática gracias a sus análisis grafológicos. El caso de Marifer Centeno es interesante porque nos permite analizar cómo la grafología se ha popularizado en México y cómo ha llegado a influir en la opinión pública. Y ella se presenta como grafóloga y experta en lenguaje corporal, pero sus credenciales académicas han sido cuestionadas, ¿no? Sí, hay mucha controversia en torno a su formación. Se sabe que estudió Derecho, pero no hay constancia de que tenga estudios formales en grafología o en alguna otra disciplina científica relacionada con el análisis de la escritura. Entonces, ¿cómo es que ha logrado posicionarse como una experta en la materia? Creo que su éxito se debe en parte a su carisma y a su habilidad para comunicar de forma sencilla y atractiva. Ha sabido conectar con el público a través de los medios de comunicación utilizando un lenguaje coloquial y presentando sus análisis como si fueran revelaciones sorprendentes. Y también ha sabido aprovechar las redes sociales para llegar a un público más amplio, ¿no? Sin duda, las redes sociales se han convertido en un amplificador de su mensaje, permitiéndole llegar a millones de personas que quizás no la conocerían de otra forma. Y sus análisis son muy variados. He visto que analiza la letra de famosos políticos deportistas, hasta la de personajes de ficción. Sí, es parte de su estrategia para mantener la atención del público y generar contenido viral. Cuanto más extravagantes sean sus análisis, más posibilidades tiene de que se compartan en las redes sociales. Pero más allá del espectáculo, ¿qué hay de la validez de sus afirmaciones? ¿Realmente puede deducir la personalidad de alguien a partir de su letra? Como ya hemos comentado, la grafología no tiene un sustento científico sólido, sus interpretaciones son subjetivas y pueden estar influenciadas por los prejuicios del grafólogo. Entonces, ¿podríamos decir que Marifer Centeno se aprovecha de la credulidad de la gente para ganar fama y dinero? No me corresponde a mí juzgar sus intenciones. Lo que sí puedo decir es que sus análisis no se basan en la evidencia científica y que sus afirmaciones deben ser tomadas con mucha cautela. Es importante que la gente sea consciente de esto y que no tome sus análisis como si fueran diagnósticos profesionales. Totalmente de acuerdo, la grafología no puede sustituir a una evaluación psicológica realizada por un profesional cualificado. Y hablando de profesionales cualificados,
Me gustaría que habláramos un poco más sobre las disciplinas que sí tienen base científica para analizar la escritura en la primera parte. Mencionaste la grafonomía, pero hay muchas otras, ¿verdad? Sí, hay varias disciplinas que estudian la escritura desde diferentes perspectivas como la gramatología, la grafémica, la grafoscopía, la paleografía y la epigrafía. Wow. Suenan nombres muy complejos. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste cada una de ellas? Claro, la gramatología se centra en el estudio de la historia y evolución de la escritura como sistema de representación, investiga cómo se han desarrollado los diferentes sistemas de escritura a lo largo del tiempo y cómo han influido en las culturas. O sea que un gramatólogo podría contarnos la historia del alfabeto desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? Exacto, podría explicarnos cómo los jeroglíficos egipcios evolucionaron hasta convertirse en las letras que usamos hoy en día. Eso suena fascinante. ¿Y qué hay de la grafémica? ¿En qué se diferencia de la gramatología? La grafémica se centra en la relación entre los grafemas, que son las unidades mínimas de la escritura, como las letras, y los fonemas, que son las unidades mínimas del sonido, en otras palabras. La grafémica estudia cómo se representan los sonidos de una lengua en la escritura. Entonces, si entiendo bien, la grafémica nos explica por qué en español la CEP puede sonar como kek en casa o como ex en CC. Exactamente, la grafémica nos ayuda a entender las reglas de ortografía de una lengua y a analizar las variaciones en la pronunciación y la escritura. ¿Y la grafoscopía qué nos dice? Ese nombre me suena familiar. La grafoscopía es la disciplina que se encarga de verificar la autenticidad de firmas y documentos. Es la que utilizan los peritos calígrafos para determinar si una firma es genuina o si un documento ha sido falsificado. Claro, ahora entiendo la grafoscopía si tiene validez legal y si utilizan investigaciones policiales y judiciales. Sí, la grafoscopía es una herramienta muy útil en el ámbito forense. Los grafóscopos analizan minuciosamente los trazos de la escritura para detectar posibles falsificaciones. Es un trabajo que requiere mucha precisión y experiencia, ¿no? Sin duda, los grafóscopos deben ser muy observadores y tener un conocimiento profundo de las características de la escritura. Y por último, ¿qué nos puedes contar sobre la paleografía y la epigrafía? Esos nombres me suenan algo muy antiguo. Lo son. La paleografía se dedica a descifrar y estudiar escrituras antiguas como los jeroglíficos egipcios o los manuscritos medievales. La epigrafía, por su parte, se centra en el estudio de las inscripciones grabadas en piedra, metal u otros materiales duraderos. Es increíble cómo la escritura nos permite viajar en el tiempo y conocer las culturas del pasado. Así es, la escritura es una ventana al pasado que nos permite reconstruir la historia de la humanidad. Y todo esto nos demuestra que la escritura es mucho más que un simple medio de comunicación, es un objeto de estudio fascinante que puede abordarse desde diferentes perspectivas. Exacto, la escritura es un reflejo de la cultura, la historia, el pensamiento y la creatividad humana. Y creo que con esto ya tenemos una buena base para entender la complejidad del análisis de la escritura. En la siguiente parte me gustaría que profundizáramos un poco más en las aplicaciones prácticas de las disciplinas que sí tienen base científica. Me parece una excelente idea. Hay mucho que explorar en el mundo de la ciencia de la escritura. Si retomamos nuestra inmersión en el mundo del análisis de la escritura, en la parte anterior, hablamos de varias disciplinas que sí tienen base científica, como la gramatología o la grafoscopía. Me gustaría que exploráramos un poco más a fondo cómo se aplican estas disciplinas en el mundo real. Claro que sí. Empecemos, por ejemplo, con la grafonomía, como ya mencionamos. La grafonomía se centra en el proceso físico de la escritura. Imagina a un grafónomo estudiando los movimientos de la mano de un niño mientras aprende a escribir observando la postura, la presión, la fluidez del trazo. Toda esa información ayuda a comprender cómo se desarrolla la motricidad fina y a identificar posibles dificultades en el aprendizaje. Entiendo, o sea que la grafonomía se puede utilizar para ayudar a los niños a mejorar su escritura. Exactamente, la grafonomía tiene aplicaciones en la educación, ayudando a los profesores a detectar problemas de aprendizaje y adaptar sus métodos de enseñanza. También se aplica en la rehabilitación de personas que han sufrido lesiones que afectan su capacidad de escribir, como un derrame cerebral. Es fascinante cómo el estudio de algo tan cotidiano como la escritura puede tener un impacto tan positivo en la vida de las personas. Sin duda, y no olvidemos la grafoscopía que, como mencionamos antes, se utiliza para verificar la autenticidad de firmas y documentos en el ámbito legal. La grafoscopía juega un papel fundamental. Imagina un caso de fraude bancaria donde se falsifica una firma para realizar una transferencia ilegal. Un grafóscopo experto puede analizar la firma sospechosa y compararla con la firma auténtica del titular de la cuenta, buscando diferencias en la presión, la inclinación, la velocidad del trazo, para determinar si se trata de una falsificación. Es como un detective de la escritura. Exacto, su trabajo es crucial para garantizar la justicia y proteger a las personas de fraudes y estafas. Y hablando de detectives, ¿qué nos puedes contar sobre la paleografía y la epigrafía?
En la parte anterior dijiste que se dedican al estudio de escrituras antiguas. Así se imagina un paleógrafo descifrando un pergamino medieval escrito en una caligrafía casi ilegible para nosotros. Su trabajo es como un rompecabezas uniendo las piezas de la historia a través de la escritura. La paleografía nos permite acceder a textos antiguos, a veces únicos, que nos revelan cómo pensaban, sentían y vivían las personas en épocas pasadas. Es como viajar en el tiempo a través de la escritura. Exactamente. Y la epigrafía, que se centra en el estudio de las inscripciones, también nos transporta al pasado. Imagina a un epigrafista estudiando las inscripciones en una estela maya. Esas inscripciones grabadas en piedra nos hablan de la historia, la religión, la política, de una civilización que floreció hace siglos. Es asombroso cómo la escritura puede trascender el tiempo y conectarnos con las culturas del pasado. La escritura es un legado invaluable que nos permite reconstruir la historia de la humanidad y comprender mejor nuestro presente. Y después de este recorrido por las diferentes disciplinas que estudian la escritura, creo que queda claro que la grafología, con sus promesas de revelar la personalidad a través de la letra, no tiene cabida en el mundo de la ciencia. Es importante tener un pensamiento crítico y no dejarnos llevar por promesas fáciles. La ciencia nos ofrece un camino más riguroso y confiable para comprender la complejidad de la escritura y sus múltiples dimensiones. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un viaje fascinante. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando el mundo de la escritura con una mirada crítica y curiosa. Hasta la próxima.